De vuelta con ustedes, son las 9:37 y ya tenemos a nuestro siguiente invitado en el estudio. Se trata de Luis Eduardo Martínez, que ya le vamos a hacer como una sección los miércoles, como que aquí, ¿ves? Sí, porque bueno, todos los miércoles viene Luis Eduardo. Luis Eduardo es diputado de la Asamblea Nacional, además fue candidato presidencial y está como primer vicepresidente de esta comisión especial que se constituyó segundo vicepresidente, perdón, para la comisión especial que se constituyó para la reforma de las leyes electorales. El tema había quedado como un poco en el aire cuando en el cierre del año pasado, a pesar de que se había anunciado que las leyes electorales estarían reformadas para el fin del periodo legislativo el 15 de diciembre. No fue así. Nos quedamos con la expectativa. Se convocó una reunión ayer, que además en la que estuvieron no solamente la comisión especial constituida por la Asamblea Nacional, sino representantes de prácticamente todas las organizaciones políticas que tienen representación ante el Consejo Nacional Electoral. Pero dejemos que sea Luis Eduardo el que nos cuente qué pasó. Está en sesión permanente. ¿Qué va a pasar con las leyes electorales? Muchísimas gracias, Esther, y feliz Día del Maestro. Así es. A los maestros. Bueno, yo y a las recuerdo maestras de Venezuela, especialmente un gran abrazo. A mi mamá. Mi mamá fue maestra normalista. Se graduó como maestra normalista, su primera profesión. Después se graduó de psicóloga, pero ella hizo un especial énfasis en su profesión. Siempre fue docente. Después fue docente universitaria, pero además se inició en los campos petroleros. Estamos hablando de los años 50, ¿no? Y ella tenía alumnos en esa época que eran mayores que ella. Porque, bueno, en Venezuela todavía no se había masificado la educación primaria. Eso se ocurrió varias décadas después. Pero lo cierto es que, bueno, yo recuerdo con especial cariño a esos maestros y esas maestras que hacen de su profesión un apostolado. Esa es la palabra, Esther, un apostolado. Así que nuestro reconocimiento y muchísimo afecto para nuestros maestros, maestras activos y jubilados. Ayer, lo has dicho, se instaló este año 2025 la Comisión de Diálogo para la Reforma de las Leyes Electorales, pero con un mandato más amplio, porque no solamente se abordó el tema de las leyes que se ha venido haciendo la consulta pública, sino que también la elaboración de una propuesta que será presentada al Consejo Nacional Electoral para las elecciones nacionales, la asamblea regionales, gobernadores y legisladores regionales y municipales, alcaldes y concejales. Estamos en sesión permanente. Hoy recibimos vía digital sugerencias de los partidos políticos que participaron, de acuerdo a lo que convenimos en una reunión ayer en la tarde de la mesa legislativa que yo presido. Mañana vamos a volver a reunirnos a las 10 de la mañana para presentar los resultados de la consulta y en la tarde, en la plenaria, veremos entonces las propuestas. Insisto, no solamente de modificaciones de carácter legal, sino mucho más inmediato, una propuesta de cronograma electoral con respecto a las leyes. Por cierto, Esther, porque lo mencionaste, no lo quiero dejar pasar y me lo han preguntado en varias ocasiones. Nosotros nos habíamos puesto, es cierto, como fecha límite al 15 de diciembre para la aprobación, pero nos encontramos de las consultas que se realizaron en todo el país que buena parte de las propuestas tocaban la Constitución. Y cuando tocaban la Constitución había que entonces recurrir a una reforma de esta. Y una reforma constitucional implica un proceso mucho más complejo que la modificación de una ley cualquiera. Hoy estamos precisamente matizando el proceso, estamos precisando cuáles son de las propuestas hechas a lo largo de la consulta de octubre-noviembre las más relevantes para que en el marco de lo que ha señalado el presidente pudiera ser la reforma constitucional ser incluidas. Bueno, tienen mucho trabajo en todo caso. ¿Ya se han asomado fechas para las elecciones? Hay propuestas, muchas propuestas, hay combinaciones de elecciones. Miren, yo me confío mucho de los datos de Luis Eduardo Martínez, porque justamente el año pasado, cuando estábamos hablando de la fecha de las elecciones
nacionales, la pegamos con Luis Eduardo. Pero en este caso no se trata de pegar, sino que como somos parte de la discusión, es más, la mesa legislativa, reitero, me corresponde presidirla. Entonces ayer recibimos durante varias horas una serie de propuestas verbales, pero convenimos en que tenían que formalizarlas. Algunos partidos políticos cuyos representantes estaban allí señalaron de que ellos necesitaban hacer una consulta formal a sus organizaciones para entonces hacer una propuesta formal. ¿Qué se ha dicho o qué se dijo? Y no es ningún secreto. Bueno, primero que es obligante realizar las elecciones. Bueno, ahí por cuando lo me menos viste hace rato, procesos electorales por que lo son menos obligantes este 3 año. que son obligantes, pero hay 5 más que pudieran ser, 4 que son consultas sobre asignación presupuestaria para distintos proyectos y uno que es el referido a un referéndum aprobatorio o consultivo si la reforma constitucional avanza. Más las elecciones de asamblea, las instancias regionales, instancias municipales. Entonces lo que quiero dejar aquí súper claro es que hay elecciones. Constitucionalmente corresponde el año 2025 realizar elecciones de asamblea, de gobernadores, legisladores, alcaldes y concejales. Esas elecciones se van a realizar. Nosotros, todos los que asistimos a los encuentros de ayer, y digo encuentros porque no fue un solo encuentro, hubo varias reuniones en la tarde, coincidimos en que debemos apegarnos a la Constitución, mucho más en este tiempo, donde defender la legalidad es fundamental. Entonces, hay elecciones. ¿Cuándo? ¿Cómo? Entonces, esa es la discusión que estamos adelantando. Hay distintas propuestas. Hay unos que señalan que sería importante realizar 3 elecciones, es decir, municipales, regionales y la Asamblea Nacional por separado. Hay otros que señalan que, para ser sincero, siento que la mayoría se inclina hasta allá, si bien todavía no hemos tabulado las propuestas, a que sean en lugar de 3-2, básicamente por un problema de tiempo y de recursos. Una instancia en la cual se elijan gobernadores, alcaldes, concejales y legisladores regionales, y otra instancia donde se elija los diputados a la Asamblea Nacional. Hay otros que plantean que se elijan los gobernadores junto con los diputados a la Asamblea Nacional. Hay otros que plantean de que se elija todo en su conjunto, pero otra vez, así como el que sean 3 elecciones pareciera difícil, que sea una sola también pareciera muy difícil. Pues desde el punto de vista técnico es complicado, desde el punto de vista de la identificación del elector con el elegido también es inconveniente. Y luego está el tema de la fecha. Hay varias fechas propuestas. Ya el año pasado tuvimos experiencia en eso. Precisamente tú lo mencionaste cuando acertamos, porque era lo que llamaría un estadístico el de mayor frecuencia el día indicado. Pero en este momento hay planteamientos de que se hagan en abril, por lo menos las primeras, que se hagan en mayo. Que en abril es 3 meses, Estoy mencionando las propuestas. O sea, que sea o no lo que se consensúe es otra cosa. Por eso me preguntaste, hay unos que hablan de abril, otros hablan de mayo, otros hablan de junio, julio o inclusive agosto, y otros finalmente hablan de diciembre, en el caso de la Asamblea Nacional. Pero no hay hasta esta hora una propuesta consensuada. Mañana en la tarde sí debemos tener una aproximación para que sea el Consejo Nacional Electoral, oída la sugerencia, el que tome la decisión, porque corresponde al CNE, el poder electoral. Es su potestad. Ahora, en todo caso, esta comisión va a presentar unas propuestas. Claro, pero es importante señalar que por segunda vez en la historia reciente electoral venezolano, la Comisión de Diálogo y el Parlamento abre una amplísima consulta para precisar fechas convenientes. Se hizo el año pasado con las elecciones presidenciales y se hace este año. Entregaremos al Consejo Nacional Electoral las propuestas y ellos decidirán de acuerdo a su mejor criterio. Importante sí de ayer, la reunión como tal, importante, o las reuniones, porque reitero, fue 1 en la mañana y 4 en la tarde. Importante la participación, importante el que quienes asistieron, que representan la casi totalidad del espectro político venezolano, tanto oficialista como opositor, hayan todos coincidido en la necesidad de que sea el hecho electoral el que prive para dirimir las diferencias entre los venezolanos. Allí yo en lo personal destaco la presencia de los gobernadores militantes de la oposición. Yo me contenté muchísimo cuando vi entrar al Palacio Federal a Sergio Garrido, gobernador de Marinas, junto con el gobernador Alberto Galíndez de Cogede. También
Me sentí bien grato cuando pude conversar con Barbosa, que asistió en representación del gobernador Manuel Rosales, quien se excusó porque la convocatoria apenas había sido el día anterior, no le dio oportunidad de llegar, y cuando pudimos conversar también y compartir con el secretario general de gobierno del estado de Nueva Esparta en representación del gobernador Morel Rodríguez. Esos 4 líderes regionales, su participación manda un claro mensaje al país, junto con los otros 37 grupos dirigenciales que concurrieron de los 38 convocados. Quisiera ahí entrar justamente en este aspecto de la oposición o las oposiciones, como uno quiera denominarlas. Acabamos de pasar un capítulo en el cual hubo una expectativa generada de supuestos conflictos que se iban a dar a nivel del país. El 10 de enero parecía la fecha del ahora o nunca, cosa que hemos escuchado varias veces en la historia contemporánea venezolana, y afortunadamente para el país, al menos en mi perspectiva, ha sido nunca. Entonces, en ese dilema, ¿está superado ese dilema de la convocatoria a acciones de conspiración, de desestabilización? ¿Está casado todos estos grupos con los procesos electorales, Luis Eduardo? Aunque pareciera una respuesta de perogrullo, yo creo que es importante repetirlo. O sea, es el camino electoral, por fin va a ser el camino electoral. La respuesta a lo que me pregunta tiene varias aristas. O sea, ¿qué veo yo? Y voy a hablar por mí. Yo veo en la calle absoluta tranquilidad. No hoy, desde muchos días. En diciembre aproveché de viajar por el país. En Caracas estoy desde el día domingo que regresé del interior, y en todas partes yo veo a la gente ocupada en sus cosas. Mi nieto ayer lo llevamos a su preescolar y ahí están todos sus compañeritos y los padres llevándolo. La gente está trabajando, tú sabes, yo estoy al frente de una universidad, nosotros iniciamos actividades después del asueto navideño y todo el mundo se reincorporó. Así este es un pueblo que está en este momento trabajando y trabajando en paz. Entonces, esa es la realidad real. Ahora, si tú vas a lo virtual, entonces el escenario es otro, pero ya lo hemos hablado aquí, son 2 mundos distintos. Que haya cesado por completo el afán de algunos por los radicalismos, eso ni tú, ni yo, ni nadie puede garantizarlo. Lo deseable sería eso, lo lógico sería eso, lo racional sería eso. Pero lamentablemente la racionalidad no es lo que marca a algunos, cada vez más poco, que han convertido casi en un modelo de negocio el conflicto creo permanente. Que lo has definido, es la mejor definición que he escuchado de lo que hacen algunos sectores extremistas. Esto es un modelo de negocio que te permite tener ingentes ingresos sin ningún tipo de supervisión, vigilancia o control, que te permite además vivir bien, no solo en Venezuela, sino fundamentalmente en el extranjero. O sea, lo que se filtra en este momento es que en la cúpula de esos sectores extremistas hay una especie de disputa por los recursos que hasta hace poco administraba un grupo ilegítimo que aspira a otro grupo también con toda ilegitimidad. Estamos hablando de recursos cuantiosos. Además hablando de que hay quienes están 10 años después y 2 procesos electorales de por medio pretendiendo seguir llamándose diputados. No, pretendiendo no. Se siguen llamando. Fue público la realización de una asamblea secreta, porque lo dice un comunicado en la cual resolvieron extenderse 1 año más el mandato y elegir una junta directiva, de la cual, por cierto, una de sus vicepresidentes renunció e inmediatamente en otra sesión secreta, que nadie sabe quiénes asistieron, cómo asistieron, cuándo asistieron, dónde asistieron, se eligió. Entonces, no pretenden, siguen, porque y no es un hecho que sea solo fantasía, sino que tiene efectos prácticos. Sí, basta con ver el informe que mensualmente presenta el Banco Central ad hoc, y lo pongo entre comillas,
y que lo publica, pues está obligado a publicarlo, y uno ve como mes tras mes consumen ingentes recursos que son de todos los venezolanos. Por eso es que señalamos que es un modelo de negocio que se ha encontrado. O sea, un gobernador, un alcalde con restricciones, tiene que hacer mucho para gestionar sus recursos, y tiene que rendir cuentas, y tiene que presentar informes. Aquí no le rinden cuenta a nadie. Ahora, Luis Eduardo Martínez considera que hay voluntad, hay clima favorable en los venezolanos, las venezolanas, para ir a votar en los procesos electorales de este año. ¿Qué hay que hacer para que no solamente las organizaciones políticas, sino el ciudadano de a pie, al que han tenido un discurso desde julio de que hubo fraude, de que el CNE se prestó a escamotear el voto de los venezolanos, discurso que no es nuevo además, pero que también se aplicó para esta elección del 28 de julio? La juventud, ¿cómo se conquista a los jóvenes, a las jóvenes de Venezuela para que vayan a votar? Esther, tú y quienes nos escuchan se merecen la respuesta que debe ser. O sea, yo no hago nada aquí con dulcificar las cosas diciendo que la gente está lista para ir a votar. Tú y yo sabemos, y quienes nos escuchan saben, y por eso te pregunto, que en este momento porque uno está en la calle y uno escucha por una matriz de opinión que se ha creado. Existen, por lo menos, para utilizar un término light, reservas acerca de ir a votar. Tú lo dices, uno pregunta y uno nota que hay una posición que es nuestra obligación que cambie. Ahora, ¿cómo hacerlo? Lo primero que va a provocar ese cambio de posición es la multiplicación de candidaturas. No se trata ya de elegir al presidente de la República, se trata de elegir más de 5.000 cargos entre concejales, gobernadores, legisladores, diputados de la Asamblea Nacional. Y esos 5.000 cargos que están en disputa van a tener seguramente miles y miles y miles de candidatos procurando esa posición. Entonces eso significa que en la calle van a estar miles, pero miles. ¿Cuántos? En el mejor de los casos, en el más modesto, 10.000, o sea, un opositor y un oficialista. Por lo menos dos. 10.000, pero 10.000 personas, seguramente van a ser más, 15, 20, 30.000. En la última elección participaron 35.000, en la última elección de esa naturaleza. Entonces, miles de personas que van a estar en la calle, con sus familias, con sus amigos, con sus seguidores, procurando arribar a esas posiciones de la única manera que se arriba en un país que se respete, con los votos. Entonces tú vas a tener miles de personas activando, motivando, convenciendo, entusiasmando para que se entienda que es la vía electoral la única que puede lograr cambios. Luego está la cercanía de los funcionarios a elegir con el ciudadano. Sí, el presidente de la República es importante, nadie lo discute, pero un alcalde, un concejal, un gobernador está mucho más cerca del día a día de los ciudadanos, y eso hace también que la motivación sea mayor. Yo voy a votar por mi alcalde, por mi concejal. Luego está el tema de la capacidad que se tenga de presentar propuestas que entusiasmen, porque más allá de la mera confrontación política, el venezolano de hoy también lo sabe, está interesado en resolver sus problemas. ¿Qué me interesa a mí de un alcalde? Bueno, que me resuelva el problema de los huecos en la calle, de la basura. ¿Qué me interesa a mí de un gobernador? Que se convierta en un promotor de la entidad, que facilite la gestión de los organismos públicos, que mejore los servicios, que coordine con el Ejecutivo Nacional en la procura de recursos para hacer obra buena. ¿Qué me interesa a mí de un concejal? Que me oiga, que me escuche, que me atienda cuando tenga un problema en mi comunidad. ¿Qué me interesa de un legislador regional? Que se convierta en un elemento de apoyo para la gestión del Ejecutivo de la entidad. Es decir, hay factores que van a motivar correctamente presentados a la participación. Pero esa es una tarea nuestra, y esa es una obligación que tenemos por delante, salir a convencer a los venezolanos que no hay vía distinta electoral. Allí sí una ventaja. ¿Qué crees que espera tú de la gente de la Asamblea Nacional? ¿Perdón? De la Asamblea Nacional, ¿qué crees tú que espera la gente? La Asamblea Nacional, la gente espera que legisle para temas que le son de particular preocupación, el tema de los ingresos, el tema de los sueldos, de los salarios, de las jubilaciones, de pensiones, el tema de las facilidades y que para los emprendedores. Control del Ejecutivo, es su función constitucional. Es obligante, está allí
Entonces, esos temas también se esperan de los legisladores nacionales. Este año, por cierto, debemos agotar la agenda legislativa. Seguramente la semana que viene vamos a reunir la comisión consultiva para definir cuáles son los temas más importantes a tratar. Hoy, por cierto, estamos ocupados, dedicados a escuchar el informe anual del presidente el mensaje a la nación de la República, el mensaje a la nación. En los próximos días se producirá seguramente la entrega de las distintas memorias y cuentas de los ministros. Tú lo has dicho, tenemos bastante trabajo por delante. Sí, señor, va a ser un año, 2025 va a ser un año movido para la clase política venezolana. Pero lo más importante es que el venezolano ya entendió, y las muestras están en la calle, de que la vía de la violencia, de la confrontación, de la multiplicación de los odios, no es la vía. Y que si quiere realmente tener la posibilidad de que se produzcan cambios, es la vía electoral la única posible. Temprano me preguntaron en un programa, ¿y quién garantiza que las elecciones salgan bien? Y yo le dije al que llamó, usted, yo, su familia, los míos, sus seguidores, los nuestros. Todos tenemos que ser parte de ese proceso. Por eso fue que me alegró tanto la reunión de ayer. Cuando yo vi allí a la casi totalidad, porque de 38 a 37 es la casi totalidad, de los representantes de los partidos políticos acreditados en el CNE presentes allí, y cuando además veía mi celular y veía mensajes de varios que no estaban sentados allí, porque no participaron en las elecciones presidenciales, pidiendo ser incorporados, entonces me percaté de que la dirigencia entiende de que la vía es esta y no el conflicto permanente. Te agradezco siempre mucho. Bueno, vamos a tener que hacer una cortinita y todo para la sección que tiene los miércoles Luis Eduardo Martínez en nuestro programa. Mire, de eso tendríamos que hablar, del tema de los estatiques, pero bueno, eso lo podemos negociar. Te agradezco mucho. Bueno, son $40. Sí. Indexados. Bueno, ya va, pero vamos a negociar. Si vienen nada más los miércoles, no te vamos a dar los estatiques completos. No, el momento. Pero eso lo podemos negociar nosotros aparte. Te agradezco mucho, de verdad, Luis Eduardo, que estemos tomándole el pulso al tema político, porque como decíamos, hemos dicho ya en varias ocasiones en esta entrevista, 2025 es un año movido para la política venezolana. Pero que sea un año de paz, Esther. Que sea un año de paz. Esperamos todos que lo sea. Gracias a Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional, segundo vicepresidente de esta comisión especial que está emprendiendo la reforma de las leyes electorales y que además se ha declarado en sesión permanente, no solo por la reforma de las leyes, sino también por la propuesta de cronograma electoral que se hará al CNE. Hacemos una pausa y volvemos.